Anoten acá, mira pues, sucesiones, así como ustedes tienen el título ahí, su cuestionario, sucesiones y progresiones. Sucesiones y progresiones. Es exactamente lo mismo. ¿Oye? Sucesiones y progresiones es lo mismo. ¿Qué es una sucesión o una progresión? Es una serie de números. Es una serie de números regidos por una ley o un orden. Eso es una sucesión o progresión. Una serie de números regidos por un orden. Hay una ley que permite, ¿verdad? De aquí, vayan anotando porque estos conceptos les van a servir. Entonces, tenemos sucesión y progresión, es lo mismo. Que sucesión o progresión es una serie de números regidos por cualquier ley. Hay un orden. Luego viene la sucesión aritmética o progresión aritmética, que es la que vamos a ver. Esta se obtiene sumando una constante que se llama D. La vamos a poner acá. D le llamamos razón o constante, pero en este caso le llamamos diferencia común. Diferencia común. Vamos a ir anotando algunos términos. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos una sucesión aritmética? Sumando una diferencia común. Voy a colocar por acá algunos valores. Veamos acá. Voy a poner 1, 4, 7, 10, 13. Bueno, aquí tenemos una sucesión aritmética. Esta es, vamos a poner acá, sucesión aritmética. Esta sucesión aritmética, si ustedes ven, al 1 le sumo 3, a 4. Al 4 le sumo 3, 7. Al 7 le sumo 3, 10. ¿Verdad? Pero aquí es creciente, pero le puedo ir sumando una constante negativa. Entonces va a ir disminuyendo. O sea, la diferencia puede ser positiva o negativa. Entonces acá tendríamos nosotros que la diferencia acá es de 3. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que le fuimos agregando 3. Bueno, entonces aquí, estos términos los vamos a identificar con la letra A. Y al primer término le vamos a denominar a 1. Vamos a colocar una coma. Y el siguiente término le vamos a denominar A y le colocamos
2, sub 2. Al siguiente término le vamos a colocar nuevamente A. O sea, estos son términos y van tomando un orden de acuerdo a la posición que estén. Bueno, y podríamos llegar nosotros hasta cualquier término A, solo que aquí le vamos a determinar N. Bueno, ¿qué ocurre acá? Que nuestro término último, ¿verdad?, va a tener un número que puede ser su último término. Pues si son 8 términos, la N va a tener 8. Si nuestra sucesión o progresión tiene 15, la N, el número de términos va a ser 15. El último término, 15. Bueno, ¿qué términos vamos a utilizar? Voy a correr esto para acá para dejarnos espacio. La diferencia común. Vamos a trabajar la sucesión de términos. Vamos a trabajar una sucesión aritmética. Tenemos acá. Y tenemos, bueno, vamos a utilizar esta simbología. Todo esto anótenlo porque les va a servir. En los logaritmos no me utilizaron, eran sencillos, algunos pueden que son sencillos, pero hay que dejar procedimiento porque después no sabemos. Para cantidades mucho más grandes usamos un procedimiento, es el mismo. Y entonces nos olvida, dejemos procedimientos. Bueno, aquí tenemos, le vamos a llamar, dijimos que a uno, este le vamos a llamar primer término. Todo esto anótenlo. Primer término. Luego a AN, aquí, a este, último término. Le vamos a dar a, vamos a buscar por acá el subíndice y a este le damos el nombre de último término. También le podemos llamar o puede aparecer por ahí como término enésimo. Primer término, último término, término enésimo. Ahora tenemos N, es la cantidad de términos. Cantidad de términos. Y por último, tenemos la diferencia común. Ya la vimos que es, ¿verdad? Que es lo que se va sumando. Diferencia común. Aparte de esto, podríamos utilizar también, voy a usar mayúscula. Esta se le llama suma o sumatoria. Bueno, estos vamos a utilizar. Tenemos acá ahora viene cómo vamos a manejar algunas fórmulas. Acá lo vamos a mover. Tenemos ahí los términos. Ahora con la fórmula. Solo voy a utilizar la fórmula de término general.
Y con eso vamos a sustituir. Entonces aquí utilizamos una fórmula que la definimos de esta forma. Tenemos A. Esto es lo que nos va a servir bastante. Entonces tenemos, si yo quiero buscar el último término, pues ahí vamos a empezar. Entonces tenemos que esto va a ser igual al primer término a este le vamos a sumar n, le vamos a sumar n menos 1 y lo vamos a multiplicar por d. Aquí la vamos a dejar ya definida esta fórmula y vamos a trabajar la otra que nos serviría, que es la suma. Entonces la suma la vamos a dejar indicada de esta forma. Colocamos el número de términos. Esto lo vamos a multiplicar por el primer término. La vamos a colocar por acá. Primer término. Le vamos a sumar el último término. Coloquémosle la identificación acá. A n. Estos datos los tenemos que localizar para poder trabajar. Si hay algún dato que no lo tengamos, entonces aquí lo dividimos en 2. Bueno, ahí tenemos nuestras fórmulas y ahora las vamos a aplicar. Voy a pegar esto por acá que me ocupe menos espacio. Por ahí, si ustedes tienen cómo tomarle un pantallazo a esto, ¿verdad? Para que les quede lo que vamos a utilizar. Aunque yo les voy a enviar el video, pero en el video más a ustedes no mucho les gusta, por lo que veo, no revisan los videos. Entonces tengan a la mano lo que vamos a utilizar. Bueno, entonces empecemos a utilizar ya en el cuestionario, ¿verdad? Empecemos a localizar en el cuestionario. Yo voy a tener abierto por acá para que ustedes me vayan contestando y algunas yo las voy a ir haciendo. Sí, ahí te los voy a dejar para que ustedes vean. La primera pregunta, ¿es lo mismo sucesión y progresión? ¿Qué me van a contestar ustedes ahí? Sí, muy bien. Quien me ha dicho que sí, correcto. Hay algunas preguntas que no necesitamos más que entender la pregunta. Y en la número 2, ¿podríamos llamar a las sucesiones aritméticas progresiones aritméticas? Bueno, si es sucesión y progresión, nuestra respuesta tendría que ser también que sí, ¿verdad? Bueno, estas dos preguntas pues son bien sencillitas. Miren, pues vayan tomando el número y la respuesta. Cuando contesten su cuestionario, el cuestionario les va a cambiar a veces el orden. Analicen bien porque el sistema a veces nos cambia orden de pregunta y orden de respuesta. Ustedes tienen que estar bien sabidos cuál es su respuesta. En la número 3, ¿cuál es la diferencia común en la siguiente sucesión? Vean lo que le fueron sumando, ¿verdad? Si tengo menos 2 y tengo menos 6, entonces para que me dé menos 6, le tuve que agregar menos 4, ¿verdad? Hasta ahí vamos sencillita las respuestas. Ya vamos a llegar a aplicar a la fórmula hoy. Bueno, veamos. Y miren que sus exámenes que les he hecho, los ejercicios así son y cómo se me equivocan. Yo no sé qué les pasa a ustedes. Bueno, aquí entramos a aplicar alguna operación. Bueno,
voy a escribir mi fórmula general, que es esta, la de AN. Ahí está el término general. La voy a escribir, la voy a anotar tal como está. Anótenla ustedes tal como está. Yo me voy un poquito más lento por ir buscando la simbología, ¿verdad? Pero lo importante es que lo entendamos. Entonces aquí tenemos AN. Esto va a ser igual a, según la fórmula, a A1. Localizamos acá A1 y le vamos a sumar N menos 1 y la vamos a multiplicar por D. Esa es nuestra fórmula del término general. A eso le llamamos término general. Bueno, ahora vienen ustedes y vamos a sustituir los datos que nos dieron, ¿verdad? Dice que A1 vale 2. Entonces ahora vamos a copiar a N. Copiamos a N, porque eso no tengo el valor. Y esto va a ser igual. Ahora, A1 sí ya me dieron valor. Tengo el 2. La sustitución, pongo el 2 más la N no sé cuánto vale, menos 1, pero la D sí me dieron valor, ¿verdad? La D tiene un valor de 8. Entonces le pongo punto 8 para saber que está multiplicando. Bueno, ahora aquí solo voy a utilizar, bueno, vamos a colocar A, nuevamente AN. Tenemos AN. Aquí AN y tendríamos 2 más, pero aquí fíjense que aquí la operación, porque aquí va a quedar positivo, pero tengo que multiplicar lo que está en el paréntesis y me quedaría 8 por n y menos 8 por 1, 8. Y aquí si lo simplifican, quedaría 8n menos 6. 8n y menos 6. Y esa sería su respuesta, ¿verdad? Simplifican. 8 negativo y 2 da menos 6. 8n menos 6. Estamos ahí. Bueno, quedó ahí bien. Si lo quieren concluir, pues sigan ustedes ahí, ¿verdad? AN igual a 8n, la variable va primero, 8n y menos 6. Veamos la siguiente pregunta, a número 5. En la sucesión numérica con A1, 5 y A6, sub 6, 20, la diferencia común es. Bueno, vamos a, siempre le escribimos toda la fórmula. Entonces tenemos, vamos a trabajar a n y la vamos a igualar
Escribimos la fórmula, recuerden el procedimiento porque es importante, ¿verdad? Es importante. Aquí tenemos a 1, le vamos a sumar, entre paréntesis, n. Aquí copiamos la fórmula tal como está. I por D. Una vez tengamos la fórmula, entonces ahora sustituimos, ¿verdad? El último término que va a aparecer es el A sub 6, que tiene un valor de 20. Entonces ahora aquí empezamos, la AN tiene 20. Este va a ser igual. Va a ser igual. A 1 tenemos el valor, sí, es 5. Más. La N no la sabemos. Bien, sabemos aquí la N, porque el último valor de N es el 6, que es el término más, el último. Tenemos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Quiere decir que la N, que es el último término, tiene 6 y le restamos 1 y lo vamos a multiplicar por D. Bueno, ahí tenemos nuestra operación. Esta operación ya la podemos ejercer de acuerdo al orden jerárquico, ¿verdad? Aquí 6 menos 1 va a dar 5, 5D. Entonces copiamos 20 igual a 5 más 6 menos 1 da 5 y 5 por D, 5D. Luego ese 5 que tiene más pasa al otro lado y lo pueden dejar 20 menos 5 igual a 5D. 20 menos 5 nos da 15 igual a 5D. Y como pasa a dividir el 5, ¿verdad? Como pasa a dividir 15 entre 5, la D tiene un valor de, ahí ya no la voy a expresar, pero la D tiene un valor de 3, que van a subrayar 3. Y ese va a ser el procedimiento que vamos a utilizar. En la otra dice, si A1 es 5 y ese es 20, ¿cuánto es el valor de la suma? Bueno, ahora nos vamos a ir a la suma. Vamos para acá. Y vamos a trabajar la suma. En la suma dice que vamos a utilizar una fracción. Si tenemos todos los valores, la podemos trabajar y si no, había que buscar. Según nuestra fórmula, tenemos que n, 6 términos, ¿verdad? N va a ser 6, porque son 6 términos. Paréntesis. ¿Cuánto vale el primer término? Vale 5 y el otro vale 20. 5. Ustedes vayan buscando ahí los términos correspondientes. El primer término es 5, el último es 20 y lo van a dividir entre 2. Bueno, la suma va a tener un resultado. Pueden hacerlo como está ahí. Tomen su calculadora, así como está ahí, hacen lo que está en el numerador
6 paréntesis 5 más 20, cierran el paréntesis y sacan el resultado, 150. Y lo van a dividir entre 2 y la respuesta es 75. Eso es lo que tienen que ir efectuando ustedes, ¿verdad? La pregunta número 7, si tenemos, aquí ven, por acá se lo puse, ¿qué les dije? Que aquí lo estoy señalando. Esto se le llaman términos. Término 1, término 2, término 3, o primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el término enésimo. Se llaman términos de la sucesión. Esa no está difícil. Luego dice la número 8. Ahí las van enumerando y la van o mejor dicho, van atendiendo su cuestionario, porque ustedes tienen ahí su cuestionario, como se los mandé, ojalá lo hayan podido imprimir. Dada una sucesión aritmética con el primer término 1 y la razón 5, o diferencia común 5, el término general es igual que el que hicimos, ¿verdad? Es igual a este, ¿eh? Coloquen su fórmula, sustituyan y vean cuánto les queda. Háganlo, coloquen su fórmula. Al copiar la fórmula, tenemos que el primer término es 1 más, entre paréntesis, n menos 1, porque n no sabemos. Ahí no se sabe cuánto es n. Lo que sí sabemos es que la d es 5. Entonces queda an va a ser igual a 1, que ya tenemos. Aquí nos quedaría 5n al multiplicar 5 por n y menos 5. n y menos 5. Bueno, la misma situación. Acá miren, pues si tengo más 1 como el término general y aquí 4 negativo, entonces me queda menos 4. 5n menos 4. La respuesta. 5n menos 4. Menos 4. Una preguntita. Con lo que hemos ido aplicando, claro que les va a costar un poquitito, ¿verdad? La pregunta de las 7, dijimos que eran términos de la sucesión. Que a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a n, son términos. Por ahí preguntaron por la número 7. Bueno, en la pregunta 8, 5n menos 4, les decía, aquí esta pregunta 9 es de razonamiento, no es aritmética.
es una sucesión guiada por otra ley. Por eso solo dice sucesión, no dice aritmética. Dice, complete la siguiente sucesión. Ahí que aquí vamos a tener varias respuestas. Fíjense pues, para cada número, y vayan llenando sus espacios, le fueron sumando en orden correlativo. Fueron sumando 1, de ahí sumaron 2, de ahí sumaron 3, de ahí sumaron 4, 5, 6, 7, hasta terminar, hasta donde podamos llegar. Entonces, si al 8, el primero, le suman 1, en el primer espacio, 8,9. Ya el siguiente número, ya no le sumaron 1, le sumaron 2. Entonces, 9 más 2, el siguiente espacio es 11. Luego, ya no le sumaron 2, ahora le sumaron 3. 11 más 3, 14. De ahí sumaron 4. 14 más 4, 18. Ahora tienen que sumarle 5. 18 más 5, 23. Y después sumaron 6. 23 más 6, 29. Entonces, las respuestas, las que colocaron son 9. La respuesta correcta es 9, 11 y 23. Son 3 respuestas. Colocaron 9, 11 y 23. Esta es de puro razonamiento, análisis, observación. Dada la sucesión aritmética, 6, 4, 2, 0, 2, la diferencia común. Ahora, ¿qué le fueron sumando? Un menos 2, ¿verdad? O sea que como que fueran restando, pues, 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 2 da menos 2. Entonces la respuesta, ahí lo que le fueron agregando fue menos 2. Y la número 11, dada la sucesión aritmética, el primer número es 5 y a 8, 26, calcule ese 8. Ese está fácil. Ya les expliqué cómo aplicar la suma, ¿verdad? La n aquí vale 8. Y tienen que sumar el primer término y el último, que es 5 más 26, y lo dividen entre 2. Me dicen cuánto les da. Ahí me dicen cuánto les da en esa. Es 8. Entre paréntesis, tenemos el primer término que es 5. Le suman el 26. Y luego el resultado lo van a dividir entre 2. 124. Bueno, vamos por la número 11, ¿verdad? 124. Yo me voy a salir. Nos conectamos luego, rápido. Porque ya me van a cortar la señal acá.